En el presente video vamos a hablar acerca del principio de Arquímedes y se va a desarrollar un pequeño ejercicio para poder cimentar todos estos conocimientos ganados. El principio de Arquímedes fue desarrollado por Arquímedes, quien también es conocido como Arquímedes. Arquímedes vivió en la ciudad de Siracusa, perteneciente en ese entonces a Grecia, que en la actualidad pertenece al país de Italia, y vivió entre los años 257 y 212 a.C. Arquímedes fue un ingeniero físico matemático, quien es considerado como una de las mentes más brillantes de toda la antigüedad y de forma general incluso de la era actual. Este principio dice lo siguiente: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido incompresible experimenta una fuerza vertical y hacia arriba llamada fuerza de empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. Vamos a analizar esto. Por ejemplo, si acá tenemos un cubo de un material, este cubo va a tener un volumen al cual le vamos a llamar que tiene un volumen del cuerpo, en este caso el volumen del cubo, ¿no? El volumen de este cuerpo. Si es que se pesa este cubo, vamos a ver que tiene un peso igual a W y el peso es igual a masa por la gravedad. En este caso vamos a decir de que este sería el peso medido en el aire y vamos a ver por qué le llamamos peso medido en el aire en unos minutos. Por ejemplo, si es que acá tenemos un estanque que está lleno de agua, de tal forma de que si le agregamos una mayor cantidad de agua, esta agua va a rebalsar a través de este caño. Entonces, si es que a este cuerpo lo colocamos en este estanque de tal forma que este cuerpo flote, como lo pueden ver acá, de tal forma de que el volumen de agua desplazado por este cuerpo se vierta a través de este caño en este recipiente. Acá eventualmente este cubo, que vendría a ser este mismo cubo, va a tener un peso, al cual le hemos llamado peso del aire. Pero también va a haber una fuerza en sentido opuesto, a la cual le vamos a llamar la fuerza de empuje. Y esa es la razón por la cual este cubo no se llega a hundir completamente. Si se dan cuenta, todo esto que estamos marcando le vamos a llamar el volumen del cuerpo sumergido. Y toda esta agua que se ha colectado vendría a ser el volumen del líquido desplazado justamente por este volumen del cuerpo sumergido. Y por lo tanto podemos ver de que el volumen del líquido desplazado vendría a ser igual al volumen del cuerpo sumergido. Si es que pesamos este volumen del líquido desplazado, tendríamos el peso del líquido desplazado. El principio de Arquímedes dice lo siguiente: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido incompresible, acá tenemos este cuerpo que en este caso está sumergido parcialmente, experimenta una fuerza vertical y hacia arriba llamada fuerza de empuje. Acá tenemos esta fuerza vertical y que va hacia arriba, a la cual le estamos llamando fuerza de empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. Acá tenemos el peso del líquido desplazado. Por lo tanto, acá el principio de Arquímedes nos está diciendo que esta fuerza de empuje sería igual al peso del líquido desplazado. Por lo tanto, la fuerza de empuje sería igual, peso sabemos que es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, esto sería igual a la masa del líquido desplazado por la gravedad. El empuje sería igual a la densidad del líquido desplazado por el volumen del líquido desplazado. Ahora, la masa la estamos igualando a la multiplicación de estas dos variables, debido a de que sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Por lo tanto, la masa sería igual a este volumen que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces podemos ver de que la masa es igual a la densidad por el volumen. Por eso es que estamos reemplazando, en vez de colocar masa, densidad del líquido desplazado por el volumen del líquido desplazado. Y lógicamente en esta ecuación también está multiplicada por la gravedad. Por lo tanto, el empuje sería igual a la densidad del líquido desplazado. Y si se dan cuenta, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido. Por lo tanto, en vez de colocar volumen del líquido desplazado, podemos colocar volumen del cuerpo sumergido. Y todo esto está multiplicado por la gravedad. Esta es la ecuación que resume al principio de Arquímedes y que se utiliza para muchos ejercicios. Ahora veamos este otro caso. ¿Qué es lo que pasa si es que este cuerpo lo colocamos en este depósito de agua, pero este cuerpo sigue flotando pero se hunde completamente? Eventualmente va a originar de que este nivel de agua se incremente y el exceso de agua salga y se colecte en este recipiente. Si se dan cuenta, debido a que todo el cuerpo se ha sumergido, acá se está colectando una mayor cantidad de agua. En este caso tendríamos el volumen de líquido desplazado por todo este cuerpo, el cual ha sido colectado en esta parte, y acá tendríamos el volumen del cuerpo sumergido. Para este caso, el volumen del líquido desplazado va a ser igual al volumen del cuerpo sumergido y para este caso también vendría a ser igual al volumen del cuerpo total. Si es que pesamos este volumen de líquido desplazado, tendríamos el peso del líquido desplazado.
de tal forma de que aquí este peso de este objeto vendría a ser igual a este peso medido al aire libre, y aquí también tendríamos un empuje, como pueden ver acá, y lógicamente este empuje vendría a ser igual al peso del líquido desplazado de acuerdo al principio de Arquímedes. Veamos este otro caso. ¿Qué es lo que pasa si es que colocamos este cubo en este recipiente y este cubo se hunde completamente? Entonces eso quiere decir de que el peso de este cubo va a ser mucho mayor al empuje. Por lo tanto, si es que colocamos una balanza dentro del recipiente, eventualmente tendría un peso. Acá tendría un empuje que va hacia arriba, tendría el peso del aire, es decir, el peso que se pesó, valga la redundancia, al aire libre, y también tendría un peso medido con esta balanza bajo el agua. Por eso es que colocamos acá peso en aire, y para poder hacer la diferenciación del peso que tendría este mismo objeto que se ha medido con una balanza que se colocaría dentro del agua, que le llamamos peso de agua. Si es que analizamos detalladamente esto, el peso de aire es mayor al peso del agua, y podemos sacar esta pequeña ecuación, que el peso del aire sería igual al peso medido por esta balanza dentro del agua más la fuerza de empuje. Por lo tanto, el peso medido por la balanza dentro del agua sería igual al peso del aire, y esta fuerza de empuje pasa al otro lado con signo cambiado. Ahora, a este peso que se mide de este objeto dentro del agua se le conoce como peso aparente, y esto sería igual al peso del aire menos el empuje. Esta ecuación muchas veces es utilizada en ejercicios, por lo tanto es bueno tenerla presente. Y esta ecuación la podemos ver para cada uno de estos dos casos, como por ejemplo, si es que colocamos acá una balanza, eventualmente el peso aparente o el peso de la balanza sería igual a 0, ya que está en equilibrio, ya no se hunde, y eso sería igual al peso del aire menos el empuje. De tal forma que podemos decir de que el peso de este objeto medido en el aire sería igual al empuje. Y de la misma forma, para este otro caso, tenemos esta misma ecuación, peso aparente igual a peso del aire menos empuje, y si colocamos una balanza, eventualmente este objeto está flotando, por lo tanto el peso en el agua o el peso aparente sería igual a 0, y eso es igual al peso en el aire menos el empuje, de tal forma que podemos decir de que el peso en el aire sería igual al empuje, y estas ecuaciones para estos casos específicos podemos utilizarla para poder resolver muchos ejercicios, por lo tanto es bueno tenerlas en cuenta. Veamos un caso para poder entender un poco más el principio de Arquímedes. Si es que acá tenemos un cubo, digamos que es un cubo de acero, y acá tenemos un recipiente de agua, y ¿qué es lo que pasaría si es que colocamos este cubo que tiene un volumen igual a 1 metro cúbico dentro de este recipiente? Eventualmente este cubo se va a hundir. Lógicamente que este cubo tiene un peso que se dirige hacia abajo y también tiene un empuje que se dirige hacia arriba. Sabemos que la densidad del acero es igual a 7850 kilogramos sobre metro cúbico. Debido a que la densidad de este objeto es mayor a la densidad del agua, que en este caso la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, eventualmente este objeto se va a hundir. Si es que acá tenemos 1 metro cúbico de acero, entonces la masa de este acero sería igual a 7850 kilogramos. Sabemos que peso es igual a masa por gravedad, por lo tanto el peso de este metro cúbico de acero sería igual a su masa multiplicado por su gravedad, es decir, sería igual a 77.088.5 newton, y eso es lo que colocamos acá. Sabemos de que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. En este caso, este metro cúbico de acero está desplazando 1 metro cúbico de agua. Por lo tanto, este metro cúbico de agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, 1 metro cúbico de esta agua desplazada por este metro cúbico de acero tiene una masa igual a 1000 kilogramos. En otras palabras, el peso de este metro cúbico de agua sería igual a la masa multiplicada por la gravedad. Y eso nos da igual a 9810 newton. En otras palabras, el empuje que recibiría este metro cúbico de acero sería igual a 9810 newton. Y como pueden ver, debido a que el peso es mayor al empuje, eventualmente este metro cúbico de acero se va a hundir. Pero ¿qué es lo que pasa si es que transformamos este metro cúbico de acero y creamos un barco de acero, como lo podemos ver acá? Con esta misma masa igual a 7850 kilogramos, que representa 1 metro cúbico de acero, creamos un barco de acero,
eventualmente que va a estar hueco en la parte de adentro, y deseamos calcular qué volumen del barco debería de tener con tal de que el volumen sumergido del barco sea igual al 50% del volumen total del barco que se ha construido con este metro cúbico de acero. Eventualmente este barco va a tener un peso que sería igual a 77.088.5 newton, debido a que tiene la misma masa, por lo tanto va a tener este mismo peso que ya lo hemos calculado acá. Y eventualmente tiene un empuje, y para que todo esto esté en equilibrio, este empuje tiene que ser igual a este peso, es decir, igual a 77.088.5 newton, que fue como lo vimos en el primer y segundo caso que lo analizamos anteriormente. Por lo tanto, utilizamos esta ecuación y tendríamos que el empuje es igual a 77.088.5 newton, y eso es igual a la densidad de líquido desplazado. Como esto es agua, la densidad del líquido desplazado sería la densidad del agua, es decir, sería igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y esto está multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido, que en este caso sería igual a 0.5 veces el volumen del barco, es decir, al 50% de todo el volumen del barco, y todo esto multiplicado por la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta multiplicación 1000 por 0.5 por 9.81 nos sale que es igual a 4905, y acá tenemos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es newton, y acá tendríamos estos metros cúbicos que lo volvemos a colocar, y todo esto está multiplicado por el volumen del barco. Por lo tanto, el volumen del barco sería igual a toda esta expresión dividido entre 4905 newton sobre metro cúbico. Al realizar esta división nos sale que el volumen del barco debería de ser igual a 15.7 metros cúbicos. Si se dan cuenta, se está generando un mayor volumen con la misma masa de acero original, donde la masa original tenía un volumen de 1 metro cúbico. Esta masa, que representa a los 7850 kilogramos, ahora va a tener un volumen de 15.7 metros cúbicos. Eso quiere decir que todo alrededor va a estar construido de acero, pero en la parte del medio lógicamente va a estar lleno solamente de aire. Solamente la parte externa va a estar construida de acero. Y básicamente este es el principio que se utiliza para poder construir los enormes barcos que pesan toneladas y toneladas, para poder hacer que estos barcos no se hundan en el mar. Que Dios los bendiga.